Las luces tenues parpadeaban en la habitación llena de gente. El aire estaba cargado de tensión y codicia. Los comerciantes, los espectadores ricos y las figuras sombrías de toda la galaxia se reunieron, cada uno buscando algo raro, algo valioso. Y esta noche el premio no se parecía a ningún otro. Lana, una soldado de la raza Celerin, estaba encadenada en una plataforma de carrera. Su piel esmeralda brillaba bajo las duras luces. Sus ojos plateados, una vez feroces, ahora estaban llenos de una mezcla de ira y pavor. Había escuchado historias sobre humanos brutales, implacables y conocidos por su trato despiadado a los prisioneros alienígenas. La idea de caer en sus manos le revolvió el estómago. La voz del subastador retumbó sobre la multitud. Oferta inicial menos 500,000 créditos. Este es un espécimen único, un guerrero celerín entrenado que comenzará la puja. La multitud estalló en gritos. El corazón de L latía con fuerza mientras los números subían más y más. Escaneó los rostros frente a ella en busca de cualquier señal de misericordia, pero no encontró ninguna. Su destino estaba sellado. Sería vendido al más alto, amargado, torturado, humillado, tal vez incluso asesinado. Era la cruel manera de las cosas y no le quedaba ninguna esperanza. 700,000 créditos. Una voz llamó desde atrás, cortando el ruido caótico. Todos los ojos se volvieron hacia la fuente y Lana siguió su mirada. Un humano dio un paso adelante, aunque su expresión era ilegible. Su presencia tenía un peso que silenció a la multitud. Era alto, con cabello castaño corto y ojos oscuros que insinuaban algo más profundo, determinación, que inquietaba incluso a los traidores más experimentados. 700,000 del caballero. En la parte de atrás el subastador declaró con satisfacción: «Oigo, 750. La habitación quedó en silencio. Nadie desafió la oferta una vez, 2 veces vendido. El corazón de él se hundió cuando el Gable se cerró de golpe. La habían comprado. El hombre se movió hacia la plataforma. Su mirada nunca la abandonó. Mientras se acercaba, Lenana lo fulminó con la mirada. Su desafío enmascarando su miedo. Letún Ir dijo en voz baja, su voz baja y tranquila. Lana se erizó. Ella esperaba crueldad, órdenes duras o quizás alguna muestra de dominio, pero en cambio había gentileza. No, eso tenía que ser un truco. Había oído hablar de humanos que jugaban con sus prisioneros antes de quebrarlos. Caminaban en silencio por las calles oscuras, los pasos humanos mesurados nunca la apresuraban. La mente de Lana corría. Necesitaba encontrar una manera de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero su cuerpo estaba débil por el cautiverio, y las esposas ataban sus manos fuertemente. «¿Por qué estás haciendo esto?», finalmente preguntó, rompiendo el silencio. Él la miró. Sus ojos se suavizaron. «Te estaban vendiendo como propiedad. No podía dejar que eso pasara». Lana se burló. «¿Esperas que crea que eres un humano? Me llevarás de regreso a tu campamento, me interrogarás, me torturarás para obtener información. Sé que eres amable». El hombre dejó de caminar y se giró para mirarla. Frunció el ceño. «No me conoces. Mi nombre es Ethan. Soy un soldado, pero no estoy aquí para hacer daño. Simplemente no podías dejar que te llevaran». Lana lo miró buscando cualquier indicio de engaño, pero no encontró nada. La confusión se arremolinaba. En su mente, ¿qué tipo de humano gastaría una fortuna para salvar a un guerrero alienígena sin esperar nada a cambio? «¿Por qué?», preguntó de nuevo su voz, apenas un susurro. Ethan suspiró mirando el distante horizonte de la ciudad. «Porque está mal. Nadie debería ser tratado así, ni siquiera en la guerra. Ambos hemos perdido demasiado. Ya tal vez es hora de que dejemos de lastimarnos mutuamente». Sus palabras eran absurdas, casi nave, pero había algo en su tono, una sinceridad que desgastó los muros que había construido para protegerse a sí misma. «Vamos», dijo, haciendo un gesto hacia un vehículo flotante, de aspecto modesto, estacionado cerca. «Te llevaré a un lugar seguro, Lana». Dudó, su mente dividida entre la desconfianza y el agotamiento. No tenía ninguna razón para creerle todavía. ¿Qué opción tenía mientras conducían por la ciudad? Sus pensamientos corrían. ¿Y si todo esto era parte de un truco humano? ¿Y si la estaba guiando a su muerte? Pero por primera vez en mucho tiempo se permitió considerar otra posibilidad, tal vez solo
Tal vez este humano era diferente. El zumbido el vehículo flotante era el único sonido que llenaba el aire mientras corrían por las calles estrechas. El cuerpo de Lana picaba por los días de cautiverio y su mente todavía estaba tambaleándose por la inesperada amabilidad de Ethan. Mantenía sus ojos en las luces que pasaban tratando de procesar el extraño giro de los acontecimientos. En el fondo de su mente las historias sobre humanos susurró como ecos oscuros. Los humanos se suponía que eran salvajes despiadados en sus persecuciones, esclavizaron, conquistaron, destruyeron sin remordimiento. Pero este Ethan no encajaba en el molde. ¿Podría realmente confiar en él? El vehículo se detuvo. Frente a un pequeño edificio escondido en las afueras de la ciudad, era modesto, casi olvidado por el tiempo, con paredes desconchadas y una simple puerta de metal. Ethan salió y caminó alrededor para abrir su puerta. Lana lo miró con cautela. Sus instintos gritaban que corriera, pero su cuerpo estaba demasiado cansado para obedecer aquí. Ethan dijo, ofreciendo su mano para ayudarla a salir. Ella lo ignoró, luchando por ponerse de pie por sí sola. «Haz lo que quieras», murmuró dando un paso atrás para darle. Espacio entraron y Lana quedó inmediatamente sorprendida por la simplicidad del lugar. Estaba lejos de las bases militares de alta tecnología que había imaginado. No había salas de interrogatorio ni dispositivos de tortura. En cambio, parecía un viejo almacén convertido en un refugio improvisado, un pequeño todo atrapado en una esquina, una mesa llena de mapas y cuadernos de datos y un par de raciones en un estante eran todo lo que contenía. «Puedes descansar». «Aquí, Ethan», dijo su voz tranquila pero firme. «Te quitaré las esposas». Lana se tensó mientras se acercaba. Sus músculos se enroscaban listos para atacar si era necesario, pero él no hizo movimientos repentinos, desbloqueando con cuidado las esposas que ataban sus muñecas mientras caían al suelo con un suave tintineo. Lana se frotó la piel dolorida mirándolo. «Con cautela, ¿por qué te importa?», preguntó su voz más aguda de lo que pretendía Hin. Se apoyó contra la pared cruzando los brazos. «Tal vez he visto suficiente guerra para saber que no termina con unos cuantos cuerpos más amontonados, termina cuando dejamos de tratarnos como monstruos». «¿Eso es lo que crees que es esto?», espetó su voz alzándose con frustración. «Ustedes los humanos han invadido mi planeta. Mataron a mi gente y ahora quieren hablar de tratarnos. Con respeto esperan que crea que esto es un gesto noble». La expresión pagana se oscureció, pero él no atacó, en cambio. La miró a los ojos con una tranquila calma. «No espero que creas nada. Solo hice lo que pensé que era correcto». Lana lo fulminó con la mirada, con los puños apretados. La habían entrenado para resistir, para luchar. Sin importar las probabilidades, este momento de vulnerabilidad se sentía mal, pero debajo de su ira, algo más estaba empezando a agitarse, una pizca de duda. «¿Qué pasa ahora?», preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. Ethan suspiró pasándose una mano por el cabello. «Me pondré en contacto con alguien que pueda ayudarte a salir de aquí, a algún lugar lejos de la guerra. Después de eso depende de ti». Lana parpadeó sorprendida. «¿Me vas a dejar ir?». Él asintió. «No eres mi prisionera, eres libre de tomar tus propias decisiones», solo que no quería verte sufrir. La simplicidad de su respuesta la inquietó. Lana había esperado crueldad, manipulación, tal vez incluso violencia en su lugar. Las palabras de Ethan eran desarmantes, casi demasiado buenas para ser verdad. Entrecerró los ojos buscando cualquier señal de un motivo oculto. «¿Por qué arriesgar tu vida para salvar la mía?», presionó. «No estaba lista para dejar ir». Su escepticismo: «Podrías haberme dejado ahí». El rostro de Ethan se volvió sombrío. «Perdí suficientes amigos para saber cuando algo está mal. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que te vendieran así. No después de todo lo que he visto en esta guerra». Lana se quedó en silencio. Por un momento, observándolo de cerca, había una crudeza en su voz, una espera en sus palabras que insinuaban una pérdida personal. Tal vez no estaba mintiendo, tal vez no era como los demás, pero aún así el riesgo era demasiado grande. No podía permitirse confiar en un humano, no, ahora ni nunca. «No sé si puedo creerte», dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Ethan asintió lentamente como si esperara su respuesta.
No te culpo, se giró para irse dándole espacio, pero antes de salir de la habitación se detuvo y la miró. Dejaré algo de comida. En la mesa vestida has pasado por mucho mientras la puerta se cerraba. Detrás de él, Lana estaba parada en la habitación vacía, sus pensamientos en confusión. Quería odiar que él se aferrara a la ira que la había alimentado durante tanto tiempo, pero las acciones de Ethan no encajaban con la imagen de los humanos crueles y sin corazón que le habían enseñado a despreciar. Colapsando en la cama, Lana miró fijamente al techo, su mente acelerada. ¿Era esto un truco? ¿Una estratagema para romper su voluntad? ¿O Ethan era realmente diferente? Todavía no tenía las respuestas, pero una cosa estaba clara. Su visión de la humanidad estaba comenzando a cambiar. ¡Crack! Y eso la aterrorizó. Lana yacía despierta en el catre mirando fijamente la habitación. Oscura, el sueño la evadió mientras los recuerdos del pasado inundaban su mente. Había sido una orgullosa soldado celerín, una guerrera que luchó ferozmente por su gente, su mundo una vez vibrante y lleno. De vida había sido reducido a escombros por la implacable guerra con los humanos que habían invadido, trayendo con ellos destrucción y desesperación. Había visto a sus camaradas caer, sus ciudades arder y su hogar derrumbarse bajo el peso de sus máquinas, pero ahora aquí estaba ella, acostada en una habitación ofrecida por un humano que no le había mostrado nada más que amabilidad. Era desorientadora, en conflicto con todo lo que sabía. Había pasado años endureciéndose contra la brutalidad del enemigo, y ahora se encontraba dejando de cuestionar el mismo odio que la había sostenido. Sus ojos vagaron hacia la mesa donde Ethan había dejado las raciones que no había comido adecuadamente en días, y el hambre le carcomía el estómago. De mala gana se levantó y se dirigió a la comida, abriendo el paquete que descubrió que eran simples barras nutritivas y agua, suficiente para seguir adelante, pero no un festín. Mientras comía, su mente regresó a Ethan. Sus palabras todavía resonaban en sus pensamientos. Nadie debería ser tratado así, ni siquiera en la guerra. ¿Podría ser realmente posible que un humano creyera en algo más que el dominio y la crueldad? ¿O todo esto era solo una elaborada ruse? Sacudió la cabeza tratando de librarse de la creciente confusión que necesitaba mantenerse alerta para estar lista. Confiar en un humano podría ser su fin, y no podía permitirse el lujo de serlo. Neve, el sonido de la puerta al abrirse, la sacó de sus pensamientos. Los músculos de L. Su mano se movió instintivamente hacia su lado, donde debería haber estado su arma si tuviera una, pero no era una amenaza. Ethan entró, moviendo silenciosamente su rostro, mostrando preocupación. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja, como si no quisiera asustarla. Lana se enderezó tratando de ocultar el cansancio que todavía agarraba su cuerpo. Bien, respondió secamente. Él asintió mirando el envoltorio de raciones vacío. Bien. ¿Necesitas? Mantén tu fuerza. He contactado con alguien que puede ayudarnos. Están un poco fuera de la ciudad, pero haremos nuestro movimiento pronto. Lana frunció el ceño. Todavía no estaba segura de qué hacer con esta situación. ¿Quiénes son? Alguien que sabe cómo evitar las patrullas militares y llevarte a un lugar seguro, Ethan respondió, apoyándose contra el marco de la puerta. No publicitan exactamente sus servicios, pero han ayudado antes de que su sospecha volviera a estallar. ¿Por qué ayudarían a Serin y por qué tú lo harías? ¿Qué quieres? ¿De mí? La expresión de Ethan se suavizó. No quiero nada de ti, solo no creo en este ciclo interminable de asesinatos. Tal vez he visto demasiado de eso. Tal vez me ha cambiado. Lana negó con la cabeza. La frustración burbujeaba a la superficie. Dices eso, pero tu gente comenzó esta guerra. Ustedes son los invasores, no nosotros. Nos han quitado todo. Sus ojos se oscurecieron con una mezcla de culpa y tristeza. Lo sé, y no fingiré que puedo arreglar todo lo que se ha roto, pero puedo elegir lo que hago a continuación. Puedo elegir. Para no ser como los que causaron esto. Por un momento la habitación quedó en silencio, el peso de su historia compartida presionándolos. La ira de Lana chocó con la duda de que había estado creciendo desde que conoció a Ethan. Era difícil reconciliar la imagen del despiadado soldado humano con el hombre. Parado frente a ella, «Hablas como si fueras diferente de los demás», dijo su voz más tranquila. «Ahora, pero ¿cómo sé que esta no es solo otra forma de manipularme?» Ethan la miró a los ojos, su expresión sincera.
Tú no, y no puedo obligarte a creerme. Pero las acciones hablan más que las palabras. Tendrás que juzgar por ti mismo. Lana se cruzó de brazos. Tratando de mantener la compostura, había visto demasiada traición como para bajar la guardia tan fácilmente, pero había algo en su voz, en la forma en que hablaba, que la hizo querer creerle en contra de su mejor juicio. Bien, dijo su voz tensa. Esperaré este contacto tuyo, pero si esto es algún tipo de trampa, no lo es. Ethan interrumpió. Gentilmente te prometo que Lana lo estudió por un largo momento buscando cualquier grieta en su fachada, cualquier indicio de que pudiera estar mintiendo, pero no encontró nada más que sinceridad en sus ojos, que más que nada la desconcertó. Se había acostumbrado a ver a los humanos como enemigos, como invasores despiadados. Ahora éste estaba frente a ella, ofreciéndole algo que nunca había esperado: amabilidad. Ethan se movió para sentarse en la mesa frente a ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. No tienes que confiar en mí, Lana, pero quiero que sepas que no estás sola, nunca lo estuviste. Hay otros humanos y Celerin que no quieren que esta guerra continúe para siempre. Sus palabras despertaron algo profundo dentro de ella, un anhelo que no se había permitido sentir en años. ¿Podría realmente haber una salida, un camino que no condujera a más muerte y destrucción? No estaba segura. Antes de poder responder, el comunicador de Ethan sonó. Cortando el silencio de la tienda, él lo miró. Su rostro se puso serio. «Están listos para nosotros», dijo, poniéndose de pie. «Tenemos que movernos». Lana se puso de pie. Su cuerpo aún estaba débil, pero su mente alerta. No estaba segura si podía confiar en este humano o en su misterioso contacto, pero en este punto tenía pocas opciones. Lo siguió hasta la puerta. Su corazón Lana palpitaba con miedo y una chispa de esperanza mientras salían a la noche. Las sombras de su pasado colgaban pesadas entre ellos, pero por primera vez, Lana se preguntó si podría haber un futuro diferente, uno donde el ciclo de odio finalmente pudiera romperse. El aire de la noche era fresco. Mientras Ethan y Lana se movían silenciosamente por las calles de la ciudad, las luces tenues proyectaban largas sombras en el pavimento desgastado. A pesar de su estado debilitado, Lana mantuvo el ritmo, sus sentidos en alerta máxima. No estaba segura de qué esperar de este supuesto contacto, pero sabía que no debía bajar la guardia. Cada esquina podía ser una amenaza, cada callejón una trampa potencial. Ethan lideró el camino con una confianza tranquila. Su movimiento era firme y decidido. No parecía preocupado, pero Lana no podía deshacerse de la inquietud que la corroía. Confiar en él seguía siendo un riesgo y el misterio de quién o qué estaban a punto de conocer pesaba mucho en su mente. Después de varios minutos de caminata silenciosa, llegaron a las afueras de la ciudad, donde los edificios altos dieron paso a edificios industriales abandonados. Complejos y lotes vacíos cubiertos de flora alienígena, el zumbido de aerodeslizadores distantes y el parpadeo ocasional de letreros de neón eran los únicos recordatorios de que la vida aún latía en la ciudad detrás de ellos. Ethan se detuvo frente a un viejo almacén. Su exterior estaba oxidado y cubierto de maleza. Parecía que no había sido. Tocado por los años, tecleó una secuencia de códigos en un panel oculto junto a la puerta, y con un silbido silencioso la entrada se abrió deslizándose. «Quédate cerca», susurró mirando a Lana. Ella asintió siguiéndolo hacia el interior oscuro del edificio. El interior estaba tenuemente iluminado, pero cuando sus ojos se acostumbraron, vio el contorno de cajas, maquinaria vieja y equipo disperso. Era un lugar olvidado por el tiempo, pero había algo extrañamente funcional en él, como si todavía estuviera siendo usado solo, que de una manera diferente la figura emergió de las sombras en el otro extremo de la habitación alta y encapuchada. Lana tensó su instinto, diciéndole que se preparara para una pelea, pero Ethan levantó una mano señalándole que esperara la figura encapuchada. Se acercó, su rostro todavía oscurecido, se movieron con una gracia fluida, sus pasos apenas hacían ruido en el piso de metal mientras se acercaban. Lana podía distinguir el débil brillo de los implantes cibernéticos incrustados en su piel, pulsando con una luz azul suave. «Ian, la figura», dijo su voz suave pero mecánica, como
A pesar de que se filtrara a través de algún tipo de dispositivo, trajiste el paquete. Lana se erizó al ser referida como un paquete, pero se mordió la lengua y asintió. Esto es, Lana, confía en que puedes ayudarla. La figura se quitó la capucha y reveló un rostro alienígena, rasgos afilados acentuados por intrincadas mejoras cibernéticas, sus ojos brillaban débilmente, una mezcla de luz natural y artificial. Eran de una raza que Lana no reconoció, aunque había oído hablar de seres como estos híbridos que habían fusionado su biología con la tecnología de formas que la mayoría de las especies no podrían imaginar. «Puedo ayudar», dijo el híbrido. Su mirada ahora estaba fija en Lana, pero no será. «Fácil. El ejército ha aumentado las patrullas en el área. Saben que estás huyendo». El estómago de Lana se apretó, así que era cierto. Los humanos la estaban cazando justo cuando ella temía. «¿Qué tenemos que hacer?», Ethan preguntó con voz firme, pero con preocupación. El híbrido inclinó la cabeza ligeramente y estudió a Lana. «Tendrás que abandonar la ciudad. Hay una red subterránea que puede llevarla a una de las zonas neutrales, pero el camino es peligroso. Si te atrapan no hay vuelta atrás». Lana frunció el ceño. «¿Por qué me ayudarías? ¿Qué hay en esto para ti?». Los ojos del híbrido se posaron en Ethan por un breve momento antes de volver a posarse en ella. «Digamos que hay algunos de nosotros que creemos que esta guerra no tiene sentido, que es hora de algo diferente. Eres un símbolo sarín. Si podemos sacarte de aquí, tal vez otros vean que la paz es posible». Lana entrecerró los ojos todavía sospechosa. Era difícil creer que alguien humano híbrido o de otro tipo pudiera ser tan altruista en un momento como este. Todos tenían su agenda, sus motivos escondidos debajo de capas de engaño, pero ella no tenía opciones. Le gustara o no, necesitaba su ayuda. «¿Y qué hay de ti?», preguntó volviéndose hacia Ethan. «¿Cuál es tu papel en todo esto? ¿Por qué arriesgar tu vida por mí?». Ethan la miró a los ojos. Su expresión era seria. «Te lo dije antes, estoy cansado de matar, ya hemos perdido demasiado. Si ayudarte puede hacer incluso una pequeña diferencia, entonces vale la pena el riesgo». Lana quería desafiarlo a Ela, no podía negar la sinceridad en su voz. Él era diferente de los soldados contra los que había luchado, diferente de los humanos que le habían quitado todo. Pero eso no significaba que pudiera confiar en él completamente. Todavía no, él. El híbrido hizo un gesto hacia una puerta lateral. «Hay un transporte esperando. Te llevará al borde de la ciudad desde allí. Estás solo». Lana miró a Ethan. Él le dio un pequeño asentimiento como para tranquilizarla. De mala gana siguió al híbrido hacia la puerta. Su mente corría con incertidumbre cuando salieron. El aire de la noche la golpeó de nuevo. Fresco y fresco. Un pequeño aerodeslizador sin marcar estaba esperando. Sus motores zumbaban silenciosamente. El híbrido le entregó a Ethan un panel de datos con coordenadas y luego se volvió hacia Lana. «Ten cuidado», el híbrido dijo. Su voz era más suave. «Hay mucho en juego en esto. Más de lo que sabes». Lana no respondió. Estaba demasiado concentrada en el camino que tenía por delante. Con una última mirada al híbrido, subió al aerodeslizador. Ethan estaba justo detrás de ella. La puerta se cerró y el vehículo se levantó del suelo, moviéndose rápidamente por el aire. Durante un tiempo viajaron en silencio. Las luces de la ciudad se hicieron más pequeñas a medida que aceleraban hacia las afueras. Lana miró por la ventana. Sus pensamientos eran un torbellino de dudas, y miedo no tenía idea de a dónde la llevaría este viaje, o si incluso sobreviviría. Pero una cosa estaba clara, no había vuelta atrás ahora que la ciudad se desvanecía en la distancia. El peso de lo desconocido la presionaba. Lo que viniera después, tendría que enfrentarlo de frente y por primera vez en mucho tiempo no estaba segura de si estaba lista. El aerodeslizador atravesó el desierto, sus motores silenciosos cortando el aire, mientras el paisaje cambiaba de paisajes urbanos en ruinas a bosques densos y montañas escarpadas. Lana se sentó en el asiento del pasajero, sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de peligro. Aunque trató de concentrarse, su mente seguía. Volviendo a los extraños eventos de los últimos días, todo había cambiado. Tan rápido de ser prisionera en un bloque de subasta, a ahora viajar junto a un soldado humano que había arriesgado todo para liberarla. Ethan se sentó en el asiento del piloto, su atención en el panel de control frente a él.
La tensión se había aliviado un poco, pero un cansancio tácito todavía persistía. Lana. Podía sentirlo en el aire, la incesante atracción de la desconfianza, la incertidumbre de lo que le esperaba. No estaba acostumbrada a ser vulnerable y a depender de un humano para sobrevivir. Era una píldora amarga de tragar. ¿Cuánto más lejos?, preguntó. Rompiendo el silencio, no muy lejos, Ethan respondió con su tono: incluso llegaremos a las afueras de la zona neutral en unos 30 minutos. Después de eso tendremos que movernos a pie. Lana asintió. Su mirada volvió a la ventana. La zona neutral era un lugar del que solo había oído rumores sobre un territorio sin gobierno, donde ni las fuerzas humanas ni las de los acelerados tenían el poder. Era una extensión sin ley donde los refugiados, los contrabandistas y los rebeldes se escondían con la esperanza de escapar del largo alcance de la guerra. No era exactamente un refugio seguro, pero era la mejor opción que tenían. El aerodeslizador disminuyó la velocidad a medida que se acercaban a un acantilado. El terreno se volvía más áspero debajo de ellos. Un río estrecho serpenteaba a través de un valle profundo. Sus aguas brillaban a la pálida luz de la luna. Ethan guió el vehículo hacia un área aislada, debajo de un alero. Estaba oculto a la vista por las rocas irregulares de arriba. «Iremos a pie desde aquí», dijo apagando los motores. Lana se soltó las ataduras y salió de la nave. El aire fresco de la noche le picaba la piel. El área que los rodeaba estaba tranquila, salvo por el sonido distante del agua corriendo y el chirrido ocasional de criaturas alienígenas. Oculto entre la maleza, era pacífico de una manera que se sentía casi extraña para ella después de tanto caos. Ethan recuperó un paquete del compartimiento de almacenamiento del aerodeslizador y se lo echó al hombro. «Mantente cerca. Tendremos que ser cuidadosos a partir de este punto». Lana lo siguió mientras avanzaban por un sendero angosto que se adentraba más en el valle. El camino era empinado y el terreno irregular los obligaba a moverse lentamente, pero los densos árboles y la maleza proporcionaban protección contra cualquier amenaza potencial por un largo tiempo. Ninguno de los dos habló. El silencio se llenaba solo con los sonidos de sus pasos y el susurro ocasional de hojas en la brisa. Finalmente, Lana no pudo contener más su curiosidad. «¿Por qué? Creo que la zona neutral será diferente. No es como si la guerra no pudiera llegar hasta allí». Ethan la miró. Su expresión era pensativa. «No se trata de escapar de la guerra. Se trata de encontrar un lugar donde podamos hacer una diferencia, donde la gente esté dispuesta a ver más allá del odio. La zona neutral es un desastre. Seguro. Pero también es donde los movimientos de resistencia están ganando terreno. Es donde la gente de todos los bandos está empezando a trabajar junta, al darse cuenta de que esta lucha interminable no puede durar para siempre». Lana resopló suavemente. «Suenas como una idealista. Esta guerra no se detendrá solo porque unas pocas personas decidan que ya no quieren luchar». Ethan no respondió de inmediato. En cambio, se detuvo. Se agachó para comprobar un mapa cálido en su datapad. Después de un momento, habló. Su voz era tranquila, tal vez, pero si no lo intentamos, ¿cuál es el punto? He visto a demasiadas personas buenas morir por nada. Tiene que haber más que esto. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. El peso de ellas se hundió en el espacio entre ellas. Elef, Ronda, sin saber cómo responder, quería decirle que era ingenuo, que la paz no era más que una quimera en una galaxia tan consumida por la violencia, pero en el fondo no podía quitarse la sensación de que tal vez, solo tal vez, él tenía razón mientras seguían avanzando. El bosque se volvió más denso, la maleza más espesa, haciendo que su avance fuera más lento. Las sombras parecían estirarse más, formando formas espeluznantes en el camino. Los instintos de Lana eran agudos, pero cuanto más se aventuraban, más nerviosa se ponía. Algo parecía estar mal. «¿Escuchas eso?», susurró su voz tensa. Ethan hizo una pausa para escuchar. Los sonidos habituales del bosque se habían calmado de manera antinatural. El lejano torrente del río ahora era un leve murmullo de fondo. El aire en sí parecía zumbar con una energía desconocida y una inquietud creciente se arrastró por la columna de L. «No estamos solos», dijo. Su mano instintivamente tomó el blaster a su lado. Ethan asintió con su expresión, sombrío, agachado.
Se movieron con cautela deslizándose entre los árboles. Sus sentidos se intensificaron. El silencio estaba desconcertando. La quietud los presionaba como un peso y luego, de la oscuridad, surgió el inconfundible sonido de un movimiento. De pasos arrastrados, el crujido de la maleza que se movía. «Agáchense». Ethan siseó, tirando de un largo tronco de árbol grueso. Se agacharon. Sus cuerpos se presionaron contra la corteza fría desde su posición. Lana apenas podía distinguir el débil resplandor de las luces en la distancia, parpadeando a través de los árboles como luciérnagas. No estaban solos, y quienquiera o lo que fuera que estuviera allí afuera, se estaba moviendo hacia ellos. El corazón de Lena se aceleró mientras escaneaba el área, su mente repasaba posibles rutas de escape, estaban demasiado lejos de la zona neutral para escapar y participar en un tiroteo. No era una opción. No en este bosque denso donde la visibilidad era baja. Tenemos que movernos. Ethan susurró, su voz apenas audible. Si nos encuentran, estamos atrapados. Lana asintió. Sus músculos se tensaron mientras se preparaba para salir corriendo, pero antes de que pudieran hacer su movimiento, un disparo de blaster sonó cortando la noche como un rayo. El tronco del árbol. Ellos se escondieron detrás, explotaron en una lluvia de astillas que los enviaron a lanzarse al suelo. Correr. Ethan gritó agarrándola del brazo y poniéndola de pie sin pensarlo 2 veces, corrieron a través del bosque esquivando entre los árboles mientras más disparos de blaster iluminaban la noche detrás de ellos. El sonido de sus perseguidores se hizo más fuerte, el metálico clank de la armadura y el fuerte ruido sordo de las botas golpeando la tierra en una persecución implacable. Los pulmones de Ellie quemaron sus piernas gritando en protesta, pero siguió adelante. Sus instintos de supervivencia se activaron a su lado. Ethan se movió con la misma urgencia, su rostro tenía una determinación sombría. Habían llegado demasiado lejos para morir aquí. La noche estaba viva con el sonido del caos, disparos de blaster desgarrando. A través del aire el fuerte ruido sordo de pasos acercándose detrás de ellos y el rugido de adrenalina en sus oídos. Ethan y Lana corrieron a través del denso bosque. Sus corazones latían con fuerza mientras esquivaban árboles y se agachaban debajo de ramas bajas. Los perseguidores los estaban alcanzando y cada segundo contaba. La respiración se le hizo entrecortada. Le dolían las piernas por el ritmo implacable. Podía sentir el calor del fuego blaster demasiado cerca para su comodidad. Los rayos de energía golpeaban los árboles a su alrededor, dejando cráteres humeantes a su paso. Quienquiera que los estuviera persiguiendo estaba bien entrenado y estaban acortando la distancia rápidamente. «No podemos seguir con esto», Lana jadeó. Su voz se tensó mientras corría junto a Ethan. Ethan no respondió de inmediato. Su enfoque solo estaba en navegar por el terreno traicionero. Pero sabía que ella tenía razón. No superarían a sus perseguidores por mucho más tiempo, no a este ritmo. «Hay un barranco más adelante», dijo finalmente, su voz baja pero firme. «Es arriesgado, pero podríamos perderlos allí». Los ojos de Lana se abrieron con incredulidad. «¿Un barranco? ¿Crees que saltar a un barranco nos salvará? Es mejor que recibir un disparo por la espalda», respondió. Su tono era de hecho. No tuvieron tiempo para discutir mientras se acercaban al borde del bosque. El suelo se inclinaba hacia abajo, revelando bruscamente el barranco que Ethan había mencionado, que era profundo con rocas irregulares, que bordeaban los costados y un río angosto que fluía en el fondo. La caída era empinada, pero era su única opción. Ethan miró a Lana. Sus ojos se encontraron con los de ella por una fracción de segundo. «Confía en mí por un momento». Lana dudó. Confía en un humano. Cada instinto le dijo que no lo hiciera, que esto era un error, pero luego recordó lo lejos que habían llegado, cómo Ethan había arriesgado su vida para liberarla de su cautiverio y cómo ni una vez la había tratado como al enemigo. Tal vez solo tal vez podía confiar en él. Ahora, con una respiración profunda, asintió Ethan. Abrió el camino corriendo hacia el borde del barranco. Sin disminuir la velocidad saltó sobre el borde.
Su cuerpo se retorció en el aire, mientras apuntaba a una estrecha cornisa de bajo lana. Lo siguió sin dudarlo, lanzándose al vacío. El viento azotaba. A su lado, mientras caía en picado hacia el suelo rocoso debajo, golpearon la cornisa con fuerza. El impacto fue sacudido, pero lograron mantener el equilibrio. Y tan rápidamente, agarró el brazo de Lana para estabilizarla, mientras se agachaban detrás de una gran roca para cubrirse. Por encima de ellos, los sonidos de sus perseguidores llegaron al borde del barranco, pero dudaron, inseguros de si seguirlos. Lana se asomó por encima de la roca. Sus ojos plateados escanearon la cresta sobre los perseguidores. Los humanos armados y con armadura estaban de pie en el borde. Sus armas apuntaban al barranco de abajo. Intercambiaron palabras apresuradas. Sus voces apenas eran audibles por encima del rugido del río. Después de un momento tenso, se dieron la vuelta y decidieron claramente que el riesgo no valía la pena. Lana dejó escapar un suspiro de alivio cuando el peligro se desvaneció en la distancia. Lo habían logrado. Ethan se sentó. Su respiración era pesada pero controlada. Miró a Lana. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. «Te dije que había funcionado». Lana negó con la cabeza, incrédula. «Estás loca. Probablemente lo sabes», admitió mientras se limpiaba el sudor de la frente. Pero aún estábamos vivos. Se sentaron en silencio por un rato. Los únicos sonidos eran el susurro distante de las hojas y el leve goteo de el río debajo de la mente de Lana. Corría tratando de procesar todo lo que había pasado. Nunca había confiado en nadie de esta manera antes, especialmente en un humano, pero Ethan había probado una y otra vez que no era como los demás. No la veía como otro soldado enemigo o un premio. Para ser uno, la veía como algo más. «No tenías que hacer esto», dijo Lana, en voz baja. Su voz apenas era más que un susurro. «No tenías que salvarme». «Eden», la miró sus ojos oscuros pensativamente. «No podía simplemente dejarte. Ahí no es quien soy». Lana frunció el ceño, insegura de cómo responder. Había pasado toda su vida luchando contra humanos, viéndolos como asesinos despiadados, que no se preocupaban por nada más que por su propia supervivencia. Pero Ethan, él era diferente. Había arriesgado todo para salvarla y ni una vez lo había hecho. Había pedido algo a cambio. No tenía sentido por qué preguntó. Su voz estaba cargada de genuina confusión. «¿Por qué lo hiciste? Soy tu enemigo». Ethan negó con la cabeza lentamente. «Ya no. Ambos hemos perdido personas en esta guerra. Lana. Pero eso no significa que tengamos que seguir perdiéndonos. Tal vez sea hora de que empecemos a vernos como algo más que enemigos». El corazón de Lana se encogió ante sus palabras. Era tan absurdo, tan idealista y, sin embargo, no podía negar la verdad que había en ello. Había pasado tanto tiempo odiando a los humanos creyendo que eran la raíz de todo, el mal en la galaxia. Pero ahora sentada aquí con Ethan estaba empezando a ver que las cosas no eran tan simples. La guerra les había quitado mucho a ambos, pero no todo. Ethan se paró, ofreciéndole una mano. «Vamos, todavía tenemos un largo camino por recorrer». Lana dudó, solo por un momento antes de tomar su mano permitiéndole que la pusiera de pie. Juntos comenzaron la lenta subida fuera del barranco. Sus movimientos eran cautelosos pero determinados mientras regresaban a la zona neutral. Las estrellas brillaban sobre ellos como promesas lejanas de un futuro mejor por primera vez en mucho tiempo. Lana se permitió esperar que tal vez, solo tal vez, hubiera un camino hacia adelante, uno en el que los humanos y los Sellers no tuvieran que pelear más y tal vez, solo tal vez, ese camino comenzara con la confianza. El cielo se estaba oscureciendo cuando finalmente emergieron del barranco, magullados y exhaustos, pero vivos. El denso follaje del bosque comenzó a aclararse. Se movieron hacia el borde de la zona neutral en la distancia. Luces tenues de un pequeño puesto de avanzada parpadeaban, un refugio seguro donde nadie se atrevería a perseguirlos. La mente de Lana todavía daba vueltas. Su cuerpo corría por puro instinto. Podía sentir el peso de todo lo que había sucedido presionándola, pero no había tiempo para procesarlo todo. Ahora todavía no estaban completamente a salvo, pero estaban cerca. «Una vez que lleguemos al puesto de avanzada, podemos descansar». Ethan dijo en voz baja como si sintiera su fatiga. Lana asintió, manteniendo sus ojos en el horizonte. Apenas podía creer lo lejos que habían llegado.
Hace solo unos días había sido una prisionera, encadenada y rota, esperando ser vendida al alto y amargado. Ahora caminaba al lado de la misma persona que una vez pensó que era su enemiga. Sigo sin entender, Lana. Admitió que mientras caminaban arriesgaste tu vida para salvarme. Pero ¿y ahora qué? Volvemos a nuestros lados y pretendemos que nada de esto sucedió. El rostro de Ethan se oscureció levemente. Su mirada pensativa. No sé. Desearía tener una respuesta fácil para ti. Pero las cosas no son tan simples. La guerra sigue en curso y ambos somos soldados, pero eso no significa que tengamos que ser parte del ciclo. Nunca más Lana reflexionó sobre sus palabras. Ella había sido criada en una sociedad donde la guerra con humanos era inevitable, donde cualquier acto de compasión hacia el enemigo era visto como debilidad. Pero ahora se preguntaba si esa forma de pensar era solo otra prisión, una que mantenía a ambos lados atrapados en un conflicto interminable. ¿Crees que alguna vez podría terminar?, preguntó suavemente, esta guerra. Ethan la miró, su expresión seria. Pero no sin esperanza. Creo que tiene que ser de una manera u otra. No podemos seguir haciendo esto para siempre, destrozándonos el uno al otro tarde o temprano. Algo tiene que cambiar. Su optimismo le pareció a Nave, pero había una parte de ella, la parte que no había reconocido. En años que quería desesperadamente creerle, había visto suficiente destrucción, sangrada para durar toda la vida. ¿Y si había otra manera? Mientras se acercaban al puesto de avanzada, la tensión entre ellos pareció aliviarse un poco. Casi estaban allí. Las puertas se mantenían altas, custodiadas por soldados de una especie neutral, mercenarios a quienes no les importaba la guerra, solo mantener su santuario a salvo siempre y cuando pagaran la tarifa que se les permitiría ingresar. Lana hizo una pausa. Su mirada se desplazó hacia Ethan una vez que estábamos dentro. ¿Qué sucede? Ethan exhaló profundamente, frotándose la nuca como si el peso de la pregunta lo presionara. Lo resolveremos. Tal vez nos mantengamos discretos por un tiempo. Tal vez vayamos por caminos separados. No estoy seguro. El ceño de él se frunció. ¿Quieres decir que simplemente me vas a dejar ir? Asintió lentamente. No te salvé solo para mantenerte cautivo. Eres libre de tomar tu propia decisión. La oferta la dejó atónita. Ella había esperado. No. Ella había querido algo más para que él exigiera un favor. Que hubiera algún costo oculto por sus acciones, pero no lo hubo. Realmente le estaba dando la libertad. Durante un largo momento, lo miró fijamente, buscando en su rostro cualquier signo de engaño, pero al igual que antes no había ninguno. Su sinceridad era desarmante y la hizo sentir más vulnerable de lo que se había sentido desde que el día que la capturaron. No te entiendo. Y tan Lana dijo con su voz cargada de emoción. Ella no entendía completamente. No eres como los demás, sonrió. Ligeramente cansado, pero expresión genuina. Tal vez no somos tan diferentes después de todo. Se acercaron a las puertas y los guardias les hicieron señas para que pasaran. Después de un breve intercambio de créditos, dentro el puesto de avanzada estaba lleno de actividad. Comerciantes, mercenarios y refugiados de toda la galaxia. Era un lugar donde nadie hacía preguntas, donde ambos lados de la guerra eran olvidados, al menos por un rato. Lana y Ethan encontraron un pequeño rincón tranquilo en una cantina poco iluminada. El aire estaba denso con el olor de especias y combustible quemado, pero se sentía extrañamente pacífico, comparado con el caos del que acababan de escapar. Se sentaron en silencio por un tiempo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Qué harás ahora?, preguntó Ethan, rompiendo el silencio. Lana miró hacia la mesa, trazando la superficie desgastada con su dedo. No sé. Pensé que tenía toda mi vida planeada luchando por mi gente, defendiendo nuestro honor. Pero ahora ya no estoy tan seguro. Ethan asintió. Sus ojos oscuros se llenaron de comprensión. Tú, no tengo que decidir ahora mismo. Tómate algo de tiempo. Tal vez esta sea tu oportunidad de descubrir lo que realmente quieres. Lana se encontró con su mirada, sintiendo una extraña calidez en sus palabras. ¿Qué hay de ti? ¿Simplemente vas a desaparecer? Se rió suavemente. No del todo. Volveré a mi unidad eventualmente, pero por ahora creo que también necesito un descanso. El silencio que siguió no fue incómodo, fue la tranquilidad de dos personas que habían compartido algo profundo. Algo que iba más allá de la guerra, más allá de sus diferencias.
Len a un lado, su cuerpo finalmente se relajó después de días de tensión. Nunca pensé que diría esto, pero gracias, Ethan. Sonrió, pero fue una suave sonrisa casi agridulce. No lo menciones por un momento, solo estaban sentados allí dos soldados de lados opuestos de una guerra, sentados en un lugar donde sus diferencias no importaban. Era surrealista, y sin embargo se sentía bien. El peso de su pasado todavía zumbaba sobre ellos, pero ya no los definía. Tal vez Lana pensó que este era el comienzo de algo nuevo, algo diferente. Mientras estaban sentados en la tenue luz de la cantina compartiendo un momento tranquilo de paz la galaxia estaba destrozada por el conflicto, y ella se permitió creer que tal vez había esperanza para un futuro en el que ya no tenían que ser enemigos, un futuro en el que la confianza, que alguna vez fue algo frágil y fugaz, podía convertirse en la base de algo más fuerte, algo por lo que valiera la pena luchar.